radiólogo del Instituto de Neurocirugía, ahí donde he conocido varios de ustedes. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de abordaje de tumores pediátricos del sistema nervioso central, con énfasis en el compartimiento supratentorial. Yo creo que es importante esta charla porque uno, cuando va a los congresos, todos habitualmente se encuentra con charlas de fosa posterior, que en realidad son uno de los tumores más frecuentes de los niños, pero generalmente se habla siempre de los mismos tumores y de repente cuando nos encontramos con alguna lesión tumoral en el compartimento supratentorial no sabemos bien cómo enfocarlo. Así que bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los tipos de tumores, vamos a hacer énfasis también en los tumores que se han incluido recientemente en la clasificación del año 2021 de tumores del sistema nervioso central de la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, en los tumores pediátricos donde más cambios hubo, mucho más que en los tumores de adultos, así que la información puede ser un poco compleja de entender y sintetizar, así que ahí vamos a tratar de resaltar los tumores más importantes y los cambios. Vamos a hablar de la incidencia de los tumores y cuándo se presentan, o sea, en qué edad del paciente se van a presentar, que es muy importante para llegar al diagnóstico diferencial de este tipo de tumores. Vamos a hablar de la ubicación y los patrones de crecimiento del tumor. Vamos a hacer también hincapié en las características de imagen y cómo poder diferenciar un tumor de otro con las distintas secuencias. Y al final, brevemente, de algunas consideraciones adicionales. Bueno, vamos a empezar como tipos de tumores. Y bueno, esta es la clasificación de tumores del año 2021. Y bueno, podemos ver que por fin la Organización Mundial de la Salud se da cuenta de que los tumores pediátricos son bien distintos de los tumores del adulto y bueno, tienen distintas mutaciones, distinta evolución. Entonces hicieron hincapié en esto y ahora, bueno, puede parecer un poco intimidante, pero bueno, hay muchísimos cambios, sobre todo en tumores de adultos, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, antes las clasificaciones anteriores se clasificaban como gliomas, después tumores glioneuronales, y ahora ya vemos que, por ejemplo, en los gliomas hay tipo adultos y tipo pediátrico, o sea, se separaron esta clase de tumores, ¿ya? Y bueno, acá hay tumores ependimarios, podemos ver que hay bastantes mutaciones ahora que se incorporan también. Podemos ver también que se incorporan tumores en la familia de los tumores embrionarios, ¿no? Que vamos a ir viendo de a poco. Y bueno, ¿qué tumores nuevos aparecen en la clasificación del año 2021? Bueno, en relación a la familia de los gliomas pediátricos de bajo grado, aparece este astrocitoma difuso que tiene una mutación MYB o MYBL1 alterado. Este es un tumor que tiene características e imágenes típicas y nosotros vamos a ser capaces de predecir que existe esta mutación, aunque hoy en día todos sabemos que la genética en Chile no está muy avanzada y no se hace en muchos lugares. Nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos buena capacidad de resonancia, gente calificada, pero no tenemos mucha correlación genética. Y en otros lugares como la clínica alemana, que sí tenemos acceso a realizar todo el estudio genético de estos tumores, no tenemos muchos pacientes. Así que bueno, falta un poquito de desarrollo ahí de la parte de genética y de los patólogos. Pero bueno, nosotros ya tenemos que ir un poquito adelantado de lo que se está haciendo en Estados Unidos o en Europa. Después hay otro tumor, que nuevo también, que es un tumor neuroepitelial de bajo grado, de jóvenes, polimorfo, que el acrónimo es PLENTI, ¿ya? Que ahí es otro tumor que se incorpora. Después también hay algunos gliomas de bajo grado que tienen mutaciones específicas, por ejemplo, esta mutación que es el MAPK, de la vía MAPK alterada,
También se incorporan algunos gliomas difusos de alto grado, ¿ya? Uno de ellos es el glioma difuso hemisférico y que tiene una mutación de histona, que es la H3G34, en la posición G34. Ya conocíamos bastante, ¿no? Otro tipo de alto grado, que es el glioma difuso a línea media, que es el H3K27. Así que ahora, bueno, se suma otro tumor de histona 3, pero que está en otra posición la mutación, en el G34, y son tumores muy agresivos, son tumores de alto grado. ¿Ya? Después hay otros, por ejemplo, pueden tener mutaciones en la histona y ser IH salvaje o wild type. Otro que se incorpora es el glioma hemisférico infantil. Todo esto después vamos a ir viendo algunos ejemplos de los más importantes, ¿ya? Así que esto es para que tengan una idea más o menos qué es lo que va llegando nuevo. Después hay otro tumor que se incorpora dentro de los tumores glioneuronales, que es el DGONG, que es un tumor difuso glioneuronal que tiene características de oligodendroglioma. Ya estas características son más que nada histológicas. Hay otro tumor que se incorpora en los glioneuronales, que es el tumor mixoide glioneuronal, otro tumor que ya habíamos visto muchos casos, pero que no estaba incorporado en la clasificación de tumores, es el Multinodular Unvinculated Tumor of the Cerebrum, o ahora neuronal, que es este tumor que parecía un DNT, que tiene muchos quistes, ¿no? Que se pensaba antes que era totalmente benigno, que era como casi que una malformación, pero después se dieron cuenta que era un tumor, es considerado un tumor de bajo grado, de grado 1 de la OMS, y al contrario de lo que se creía en un principio, que era siempre asintomático, puede ser también sintomático y producir epilepsia. Bueno, después los ependimomas ya los conocíamos, pero se suman algunas mutaciones, como la YAP1 fusión positiva, y bueno, y después algunos tumores embrionales, los más importantes, los que vamos a hablar más porque son más frecuentes, y aunque todavía hay, como es de tan reciente aparición estas mutaciones, solamente hay casos descritos en la literatura como case report. Uno es un tumor embrionario que se llama neuroblastoma con mutación FOXR2, ¿ya? Este vamos a estar viendo algunos ejemplos. Después otro tumor embrionario, que es el tumor con la mutación BCORT, ¿ya? BCOR. Y en la región pineal también se incorpora un tumor que es el tumor desmoplásico mixoide de la región pineal y tiene esta mutación que es SMAR, CB1. Y en la glándula, en la hipófisis, glándula pituitaria, se incorpora el blastoma pituitario. Bueno, vamos a ir algo muy importante que nos puede ayudar a llegar a los diagnósticos diferenciales de estos tumores, es la edad del paciente, o sea, saber cuál es la incidencia según la edad del paciente. Y podemos ver acá que hay muchos tumores, esto es de la base de datos del Hospital Great Ormond Street de niños de Londres, ¿no? Acá tomaron 42 pacientes, y cada puntito representa un paciente con un tumor, y fíjense cómo dentro de los tumores embrionarios, ¿no? Está el tumor rhabdoide teratoide atípico, o ATRT, que característicamente se da en pacientes muy jóvenes, ¿no? Fíjense que son todos eh, eh, alrededor de 5 años para abajo, pero hay más incidencia cuando estos pacientes tienen menos de 2 años, ¿ya? Cuando tengo otro tumor que sea con características de tumor embrionario, por ejemplo, el medulloblastoma en fosa posterior, también en pacientes jóvenes, pero generalmente se empieza a manifestar después de los 2 años. Después, como diferencia de tumores que están muy orientados a una edad, tenemos, por ejemplo, el astrocitoma pielocítico, que este se puede dar en niños muy jóvenes,
también, o sea, en infantes, digamos, en menos de un año, se pueden dar también en niños alrededor de los 5 o 10 años y también en adolescentes. O sea, como que tiene una distribución más homogénea el astrocitoma pielocítico y en pacientes pediátricos siempre tenemos que considerar que puede ser un astrocitoma pielocítico porque, bueno, se distribuye homogéneamente en las edades. Uno de los tumores de reciente incorporación, que le había hablado, que es el glioma difuso con la mutación MIB o MIBL1, tiene características de imágenes típicas. Entonces, a mí me gusta mucho este tumor y lo vamos a ver después, pero fíjense que sea en pacientes jóvenes menos de 5 años. Este tumor se parece mucho a un tumor del adulto, que es el astrocitoma IDH mutado. Pero como ven, las edades son muy distintas. Entonces, si tenemos un paciente más de 18 años, vamos a decir que es un astrocitoma IDH mutado, 5 de las 100, 1P19Q, y si que vemos una imagen similar en un paciente joven, ¿no? Un niño, vamos a pensar que este es un glioma difuso con mutación MIB. Este tiene un buen pronóstico, son gliomas de bajo grado. Y bueno, para ejemplificar cómo nos puede orientar la edad para el diagnóstico de estos tumores, fíjense cuando tomo pacientes que son menos de un año, que tienen menos de un año, y agarro el grupo de los tumores embrionarios que es bastante prominente, ¿no? Es casi 25% de todos los tumores, el 21% específicamente, más de la mitad van a ser ATRT. O sea, en pacientes muy pequeños, más de la mitad. Pero en cambio, cuando ya paso a evaluar los tumores embrionarios en los niños de 1 a 4 años, vemos que la tasa de los tumores embrionarios baja al 17% y también el porcentaje de tumores ATRT es del 23%. Y fíjense cómo el medulloblastoma empieza a ganar paso en este grupo de pacientes. Acá era un 17% y pasa a un 58%. ¿Ya? Empieza a ser mucho más importante el medulloblastoma, sí considerar que el medulloblastoma es un tumor de fosa posterior, ¿ya? Y nosotros ahora nos vamos a orientar más a tumores supratentoriales. Y fíjense qué pasa cuando vemos los tumores embrionarios de niños de más de 5 años, es excepcional encontrarse con un ATRT, ya es menos del 1%. Así que, bueno, recuerden eso, que en pacientes muy jóvenes, menos de un año o algunos también menos de 2 años, pensar en ATRT cuando tenemos características de tumor embrionario, o sea, tumor agresivo, que vamos a ver ahora cuáles son las características de imágenes. Otra cosa interesante de evaluar en la incidencia y la edad del paciente son los tumores congénitos del sistema nervioso central. ¿Y a qué se consideran tumores congénitos? Cuando se presentan antes o hasta a la sexta semana de vida, o sea, un mes y medio de vida. Si encontramos un tumor, ese va a ser un tumor congénito y también se pueden encontrar en las resonancias fetales, ¿no? O ecografías fetales en el estudio fetal. Si encontramos un tumor, también son tumores congénitos. Son menos del 2% de los tumores pediátricos y bueno, acá hay una revisión de estos tumores muy interesante por si lo quieren revisar. Los tumores más frecuentes de encontrar acá son los teratomas, ¿no? Son eh, tumores germinales, teratomas. También nos podemos encontrar con gliomas, principalmente gliomas de alto grado, después gliomas de bajo grado, y también con tumores embrionarios como por ejemplo los medulloblastomas. Y bueno, miren qué interesante acá cómo la edad nos puede ayudar a orientarnos en el diagnóstico. Acá tenemos un niño de 6 meses, ya con vómito y somnolencia, ya, y se ve acá una lesión grande, muy heterogénea, con áreas de hemorragia. Fíjense acá cómo hay un nivel líquido sangre, o sea que este tumor tiene sangre,
tiene sangre. Esto es cuando hacemos un zoom. Miren el tamaño que tiene, lo heterogéneo, cómo hay edema perilesional. Cuando vemos la difusión, vemos que no tiene una difusión muy restrictiva, o sea, la señal en DWI no es más alta que el parénquima adyacente, entonces eso nos orienta a que esto no es un tumor embrionario, ¿no? Que característicamente tienen marcada restricción a la difusión. Y cuando ponemos contraste, vemos que tiene un refuerzo de las partes sólidas bien marcado, tiene áreas quísticas y tiene una cola dural, ¿no? Estas son características típicas de un ganglioma desmoplásico infantil o DIC, ¿ya? Y se da en pacientes infantiles. Como dice el nombre infantil, son en pacientes menores a 1 año. Estos son tumores grandes, ¿no? Generalmente con componente sólido quístico y que no restringen la difusión. Vamos a evaluar ahora los patrones de crecimiento y la localización. Bueno, en relación a los patrones de crecimiento, bueno, nosotros en imágenes hablamos mucho de las lesiones bien definidas, mal definidas, o bien circunscriptas, mal circunscriptas, eh, eh, con componente difuso, infiltrativo, pero bueno, quiero que tengan en consideración que esos son dentro de la clasificación, cuando hablamos de tumores difusos, en realidad se refiere a las características histológicas. Generalmente coinciden con las características de imágenes, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, podemos ver que un glioma difuso, ¿no? Que tiene esta mutación, este nuevo tumor MIB, bueno, la verdad que tiene características infiltrativas, ¿no? Y también se llama difuso, o sea, en este caso coincide. ¿Ya? Pero una cosa importante a tener en consideración, que no siempre que tenga un tumor circunscripto va a ser benigno. Por ejemplo, acá tenemos un tumor que está bien circunscripto, tiene los márgenes, yo los puedo dibujar con el lápiz. Sin embargo, este nuevo tumor, que es un tumor embrionario significa malo. Entonces, este es un tumor del sistema nervioso central con la mutación BCOR, ¿ya? Y aunque esté circunscripto, es un tumor que tiene muy mal pronóstico. Y bueno, después hay tumores también infiltrativos, como los gliomas difusos de línea media, H3K27, que tienen mal pronóstico. Fíjense este ependimoma, como está bien circunscripto, está bien definido en los márgenes. Y si bien, si es que es difuso o circunscripto, no nos orienta al grado tumoral o al pronóstico, una cosa que sí nos orienta es la multifocalidad. Generalmente cuando vemos tumores que son multifocales, en niños sabemos que estos tumores van a ser agresivos y de mal pronóstico. Fíjense cómo un tumor recientemente introducido a la clasificación es un glioma difuso hemisférico con mutación H3G34, ¿ya? Y generalmente es simplemente focal, pero puede ser también multifocal. Y bueno, es de muy mal pronóstico. Bueno, en relación a la localización, bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en localización hemisférica nos vamos a encontrar con diferentes tumores embrionarios, como por ejemplo el ATRT y también este tumor embrionario que tiene rosetas multicapas, que es el ETMR. ¿Ya? Fíjense cómo es un tumor que afecta al hemisferio cerebral. ¿Ya? Después, cuando tenemos tumores de los ganglios basales, podemos tener hipotálamo, podemos tener el glioma difuso línea media característico, ¿no? de esta localización. También el tumor más frecuente es un tumor de bajo grado que afecta al tálamo, es el astrocitoma pielocítico. También acá podemos tener tumores glioneuronales. ¿Cuáles son los tumores glioneuronales? El DNT, el gangliolioma y el tumor glioneuronal formador de rosetas. Podemos tener también, fíjense cómo esto es característico de los tumores intraventriculares en niños. También se pueden ver en tumores congénitos la presencia de un papiloma de plexo coroideo o también carcinoma de plexo coroideo, ¿no? Cuando
son tumores más agresivos que infiltran el parénquima cerebral, tenemos que pensar que es un carcinoma más que un papiloma. Bueno, extraaxial, lo más frecuente siempre, el meningioma, y acá hay un tumor que es un tumor grado 1 de la OMS, o sea, de bajo grado, pero tiene alta tendencia a recidivar y producir morbilidad por el efecto de masa, que es el craniofaringioma. El craniofaringioma es más frecuente en adolescentes y si es que tomamos los tumores pediátricos, lo más frecuente son tumores de la región celar gracias a este tumor, porque este tumor es muy frecuente en niños y siempre hay que considerarlo cuando tengo una lesión celar supracelar sólido-quística. Otro tumor que puede afectar la región supracelar son los gliomas de la vía óptica. ¿Ya? Esto generalmente son gliomas de bajo grado, astrocitomas pilocíticos. Así que aunque vea un tumor que refuerce intensamente, no pensar que es un tumor malo. Generalmente son astrocitomas pilocíticos. Esto es muy importante porque en adultos generalmente cuando vemos refuerzo pensamos en que son tumores de alto grado, pero eso no pasa en niños. Muchas veces los tumores que más refuerzan son los de más bajo grado. Y acá en la glándula pineal, bueno, podemos tener tumores germinales y también pineoblastomas. Bueno, acá entonces hay como un resumen de todos los tumores que podemos encontrar según la localización. Bueno, tenemos muchísimo. Acá está lo que les había hablado de los ganglios basal y tálamos, que puede haber un glioma de línea media, un astrocitoma pilocítico, este tumor embrionario nuevo, que si bien generalmente afecta el cerebelo y los hemisferios cerebelosos, característicamente también afecta a los ganglios basales, más frecuente que el resto de los tumores embrionarios. Acá también nos podemos encontrar de tumores de células germinales, pero por invasión de la glándula pineal. Y no olvidar siempre los tumores glioneuronales, que la característica principal es la presencia de quistes. Son tumores muy quísticos, predominantemente quísticos. Así que bueno, acá tenemos como un resumen, ¿no?, de todas las lesiones que podemos encontrar. Y bueno, vamos a empezar con los patrones de crecimiento y localización. Bueno, una cosa importante para tener en consideración es que el tumor teratoide rhabdoide atípico o ATRT es uno de los tumores embrionarios más importantes. Ya en la edad pediátrica, recuerdo que se da en pacientes muy jóvenes, generalmente menores a 2 años, y característicamente este tumor puede estar en todos lados. Puede estar en la fosa posterior, puede estar dentro del ventrículo intraventricular. Hace poco vimos un caso de la región celar, ¿no? Fíjense cómo está en la región pineal, puede estar en el compartimento supratentorial, infratentorial, incluso puede estar en relación al origen o en los nervios craneales. Este está en el tercer nervio craneal, pero también puede afectar el trigémino y el nervio óptico, ¿ya? Así que este tumor puede estar en todos lados. Y también puede afectar la columna, puede estar en la columna, este tumor. ATRT. Y una cosa interesante de este tumor es que, al igual que los meduloblastomas, ahora se hizo una subclasificación o división de este tipo de tumores según las mutaciones genéticas que tiene. Y podemos ver que, por ejemplo, no hay mucha diferencia cuando vemos una lesión supratentorial o infratentorial. Pueden ser cualquiera de estas mutaciones, son en Hedgecock, la TIR o el MIC, pueden ser cualquiera de los tres, pero algunas mutaciones tienen algunas características específicas. Por ejemplo, cuando vemos un tumor que capta poco, bueno, pensar en que puede ser un Sonic Hedgecock. O cuando tiene quistes periféricos, todos pueden tener quistes periféricos, pero el que más frecuentemente se asocia a quistes periféricos es el que tiene la mutación TIR. Y si es que vemos un tumor embrionario
¿no? En un niño, ¿no? Menor a 2 años que tiene mucho edema perilesional, pensar que puede ser esta mutación MIC. Y también el único que afecta el cordón medular es el que tiene esta mutación. Así que eso es más, nos puede ayudar más a un diagnóstico diferencial. Si algún día vemos algún tumor que parece embrionario y que afecta el cordón medular, pensar que puede ser esta mutación. Como les digo, en Chile todavía no hacemos esta subclasificación, pero en algún momento va a llegar la confirmación genética. Y bueno, acá hay uno de los tumores que se incorporan a la región pineal, que es el tumor mixoide desmoplásico con la mutación SMARCB1, ¿ya? Y bueno, se da en adolescentes y adultos un nuevo tumor para tener en consideración en la región pineal, además de lo que ya sabemos. Y miren en relación al patrón de crecimiento, cómo acá hay un tumor que uno puede ver, dice, bueno, tengo un tumor que restringe, que afecta a ambos tálamos, pero ojo, bueno, ¿de dónde viene este tumor? Este tumor viene de abajo, viene en la región pineal. Entonces este es un germinoma. Recuerden que los germinomas son los tumores germinales más frecuentes en los niños, que comprometen la glándula pineal y también puede estar en la región supracelular. Y bueno, característicamente refuerzan intensamente y tienen restricción a la difusión. Bueno, vamos con las características de imagen. Bueno, una de las secuencias más importantes para caracterizar los tumores pediátricos es la difusión. Ya en el año 2006 se hizo este estudio en el cual comparaba los valores de ADC de distintos tumores y podemos ver como tumores de bajo grado, como es el astrocitoma pilocítico, tiene valores elevados de ADC, o sea, no tiene restricción. Los ependimomas empiezan a restringir, pero su restricción no es tan marcado como los meduloblastomas, ¿no? Como los tumores embrionarios. Entonces, cuando vemos un tumor que restringe, pero el ADC no es mucho más negro que el parénquima adyacente, considerar que puede ser un ependimoma, y cuando ya tenemos una franca restricción con un ADC más negro que el parénquima adyacente, considerar que puede ser un tumor embrionario en fosa posterior, un medulloblastoma, en la región supratentorial, un ATRT o un tumor de rosetas multicapa. Y fíjense cómo acá vemos la diferencia, ¿no? Estos tumores, este astrocitoma pilocítico es un tumor muy acuoso, ¿no? Fíjense cómo el ADC en el T2 son muy hiperintensos, en el ADC también, y cuando vemos el DWI, la difusión, vemos que el tumor, la parte sólida, es más hipointensa que el parénquima adyacente, o sea, tiene una difusión muy facilitada. Recuerden que estos tumores, si bien lo característico y cómo se escribe es un nódulo sólido y un componente quístico, pueden ser totalmente sólidos como este caso, pero acá la difusión es la que nos va a dar la característica, aunque refuerza. Uno dice, bueno, este tumor refuerza mucho, pero no tiene restricción. Entonces, bueno, aunque sea un tumor sólido, pensar en un astrocitoma pilocítico. Fíjense cómo este tumor bien circunscripto, el componente sólido restringe, tiene alta señal en la difusión, sin embargo, cuando vemos el ADC, la señal no es mucho más negra que el parénquima adyacente, o sea, es una difusión, presenta restricción a la difusión, pero no es tan marcada. ¿Ya? Este es un ependimoma. Y esta es la mutación más frecuente de los ependimomas en la región supratentorial, la ZFTA. Después tenemos, para diferenciar los tumores embrionarios, que fíjense la restricción que tiene. Acá se ve una señal hiperintensa marcada, y cuando vemos el ADC es mucho más negro que el parénquima cerebral adyacente, ¿no? Esto es típico de los tumores embrionarios. Y bueno, seguimos ahora con otro tumor embrionario. Este es un tumor embrionario con rosetas multicapa. Fíjense qué tumor grande, ¿no? Heterogéneo, con un componente quístico.
y que tiene muy poco edema. Esto es característico también de los tumores embrionarios. Cuando yo veo tumores muy agresivos, muy grandes y con poco edema perilesional, hay que pensar que puede ser un tumor embrionario. ¿Ya? Fíjense cómo este tumor se presenta en una niña que tiene 3 años, o sea, yo si veo un tumor que parece embrionario y tiene más de 2 años, ya el ATRT tiene menos posibilidades y lo más posible es que sea un tumor embrionario de rosetas multicapa. Y todos estos tumores tienen una marcada restricción a la difusión, fíjense que es negro, negro como la noche, y uno puede acá comparar con el parénquima adyacente y ve que es marcadamente más hipointenso. Y una de las características también de los tumores embrionarios, no siempre presente, pero cuando está, es muy sugestiva de tumor embrionario, es el mismatch de la restricción y la difusión, que son marcadamente restrictivos, sin embargo que no refuerza mucho, ¿no? Fíjense que no, tiene acá unas áreas de refuerzo, pero la gran mayoría del tumor no refuerza. Esto no pasa en adultos. Cuando tengo un tumor agresivo que restringe en difusión, generalmente tiene una ávida captación de contraste. Entonces, este mismatch nos va a orientar a un tumor embrionario en los niños. Y después con la edad, si tiene más de 2 años, voy a pensar más frecuente en un tumor de rosetas multicapa, y si tiene menos de 2 años, un ATRT. Si me llego a equivocar, no es tan importante porque son de la misma familia. O sea, lo importante primero es decir que es un tumor embrionario y que es un tumor agresivo y de mal pronóstico. Después el subtipo, bueno, a lo mejor se puede ver histológicamente. Ya, pero siempre es bueno y tratar de hacer después un diagnóstico o una aproximación más certera, ¿no? En un tumor embrionario, entre ellos considerar eh, un, un tumor de roseta multicapa, porque no lo pongo eso, pero lo pienso para mí, que es un niño mayor a 2 años. Y mire, este es uno de los tumores que recientemente se incorporó a la clasificación. Este es un tumor embrionario neuroblastoma del sistema nervioso central con mutación FOXR2, ¿ya? Y bueno, tiene algunas características. Primero, algo típico de los tumores embrionarios o de gran parte de los tumores embrionarios, que pese a que un gran tumor heterogéneo, gigantesco, una masa, casi que no tiene edema perilesional. Miren el poco edema perilesional que tiene. ¿Ya? Fíjense acá qué bien circunscripto que está. Este tumor se asocia a hemorragia, ¿no? Es un tumor muy agresivo. Fíjense cómo acá ya está produciendo en diseminación por el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá hay diseminación intraventricular, eh, hay siembra, ¿no? Siembra tumoral. Eh, son restrictivos, fíjense que no es tan evidente como le había mostrado antes, pero si vemos acá el ADC es más negro que el parénquima adyacente, así que son tumores restrictivos. Bueno, presenta ávido refuerzo del componente sólido, y miren qué interesante que este tumor puede producir remodelación de la tabla interna, ¿no? Que también se pueden dar en otros tumores embrionarios. O sea, no es característico de este tumor, pero es muy interesante de ver, porque muchas veces cuando vemos tumores que producen remodelación de la tabla interna, pensamos que son tumores de lento crecimiento y que son benignos, pero eso no se da en niños, porque una remodelación de la tabla interna puede significar que esto sea un tumor embrionario de muy mal pronóstico y muy agresivo. Bueno, ahora fíjense este tumor, acá vamos a empezar a aplicar todo lo que hemos visto. Primero, tengo un tumor que afecta a ambos tálamos, afecta el mesencéfalo, ¿no? Es un tumor infiltrativo y está digamos, en el tálamo, entonces está en la línea media. Esto nos puede hacer orientar al diagnóstico, ¿no? Es una niña de 7 años y fíjense cómo es un tumor hiperintenso, pero tiene algunas áreas hipointensas que después vamos a hablar de eso. Con contraste, presenta áreas de refuerzo y algunas áreas que restringen, pero en la mayoría el tumor no restringe significativamente en el ADC. Y este típico de la línea media, este es un tumor, un glioma difuso de la línea media con mutación H3K27, ¿ya? Supratentorial.
y este tiene valores de ADC bajo en algunos lugares. Esto es importante porque antes se pensaba que todos estos tumores tenían difusión facilitada, como este caso clásico, ¿no? Este es un infratentorial, pero para ejemplificarle las características típicas de este tumor era un tumor que se ubicaba en la protuberancia, o sea, que se ubica en la protuberancia, lo más frecuente, expande la protuberancia, tiene efecto de masa, incluso rodea la, la arteria basilar. Y fíjense cómo tiene muy poco refuerzo, casi nada, ¿no? En esta secuencia que se usa una máscara y solamente muestra lo que refuerza. Fíjense, acá tiene un refuerzo muy sutil o puede no realzar para nada. Y pese a que en el DWI tiene una alta señal, esto es por efecto T2, ya que en el ADC no tiene una baja señal. La señal no es más baja que el parénquima adyacente. Esta es la característica típica del glioma difuso línea media. Sin embargo, se vio que en algunos casos puede existir este fondo de señal hiperintensa, pero pueden tener áreas también de señal hipointensa ante dos, que generalmente se asocian a refuerzo con contraste y restricción a la difusión. Así que no siempre tienen difusión facilitada estos tumores. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto que vieron los autores es que si bien la restricción a la difusión no es un marcador de la mutación H3K27, una vez que yo tengo la mutación ya confirmada, tengo un tumor de línea media y tiene áreas restrictivas, estos tumores tienen peor pronóstico, los pacientes viven menos, ¿ya? Y similar ocurre en la región supratentorial, sin embargo, esto no se ha publicado todavía, pero ya en Inglaterra vieron varios casos que se correlaciona a lo mismo que pasa en la región infratentorial. O sea, cuando tengo un glioma difuso en línea media con esta mutación H3K27 y tengo áreas restrictivas a la difusión con señal hipointensa ante 2, ¿no? Y refuerzo con contraste, esos pacientes van a vivir menos. Bueno, lo que le había hablado ya que el edema, pese a tener tumores grandes, masas tumorales, eh, puede ser nulo o muy poquito en los tumores embrionarios. Esto es una característica de los tumores embrionarios y fíjense cuando tomamos el tumor embrionario eh, eh, de multicapa con roseta multicapa, solamente el 9% de ellos presentan edema perilesional. Generalmente no tienen casi nada, pese a ser tumores muy grandes, entonces eso también nos puede orientar a un tumor embrionario. Y a diferencia, bueno, podemos tener otros tumores que tienen marcado edema perilesional. Uno de ellos es el glioma angiocéntrico, ¿ya? Generalmente son tumores corticales, se asocian a epilepsia y tienen marcado edema perilesional. Cuando estamos presentes, o sea, en presencia de un tumor agresivo con restricción en la difusión en un paciente pediátrico, tenemos que pensar que es un tumor embrionario. Y este caso era un tumor embrionario, era un ATRT y tenía mucho edema. Y como habíamos visto, hay distintos subtipos moleculares del ATRT y cuando tiene mucho edema hay que pensar que puede ser una mutación MIC. Ya en relación a la presencia de quistes y necrosis, fíjense cómo frecuentemente en la mitad de los casos el tumor embrionario de roseta multicapa se asocia a quistes, sin embargo, en el ATRT, cuando tengo esta mutación MIC, habitualmente están ausentes los quistes perilesionales. Sin embargo, en las otras mutaciones sí podemos encontrar quistes perilesionales y es más frecuente de ver en la fosa posterior. Así que si es que encontramos quistes no nos va a ayudar mucho a diferenciar en los tipos de tumores embrionarios, pero como les dije, acá lo más importante es la edad y decir que es un tumor embrionario, ¿no? Más que el subtipo. Y este nuevo tumor tiene, el tumor este neuroblastoma FOXR2, tiene quiste hasta un 25%. Muy bien.
Este es un paciente que tiene un craniofaringioma, una lesión celar y supracelar. Característicamente tiene señal hiperintensa ante uno por las secreciones de proteína de este tumor. Es un tumor en grado 1 de la OMS. Y una de las características de este tumor es la presencia de calcificaciones. Están calcificados en el 90% de los casos. Así que cuando tengamos duda de diagnóstico de una lesión supracelar, es muy importante ir a ver la TC, ¿ya? Eso nos puede ayudar. Y si vemos calcificación, hay que decir que esto es un craniofaringioma. Fíjense en un niño de 7 años y recuerden que los tumores de la región celar y supracelar son los tumores más frecuentes en la edad pediátrica por la presencia de este tumor craniofaringioma. Es muy frecuente. Muy bien. Los tumores embrionarios también pueden tener hemorragia y calcificaciones. Fíjense cómo acá en el SWI, en estos tumores ATRT se ve intensa hemorragia. Una cosa importante tener en consideración que yo para evaluar la difusión y el AEC tengo que estar seguro de que estoy midiendo y estoy viendo un área que no tiene hemorragia, ¿ya? Porque hay veces que el AEC puede ser negro, pero por la presencia de sangre y no por la presencia de la celularidad del tumor. Así que siempre fijarme en que estoy analizando la AEC en una zona que no tiene hemorragia. Bueno, vamos ahora a los patrones de refuerzo. Como les dije, ¿recuerdan el caso que les mostré del astrocitoma pilocítico? Perdón, está mal escrito, pilocítico, que tenía una difusión facilitada. Miren cómo refuerza, ¿no? Esto es característico del astrocitoma pilocítico. También pueden tener un refuerzo giriforme en los casos de los ependimomas. Como les dije, esta es la mutación más frecuente supratentorial. Y en los casos de este nuevo tumor incorporado, este glioma difuso con mutación M y B, el refuerzo habitualmente está ausente. Bueno, vamos terminando. Para tener en cuenta otras consideraciones, es la clínica del paciente. Los pacientes que tienen epilepsia tenemos que pensar en tumores que afectan la corteza, como el DINET, ¿no? Fíjense, este es un DINET que compromete la corteza, acá hay otro DINET, y fíjense cómo característicamente tienen un área que suprime en FLAIR en la porción central, o sea, tienen como un T2 FLAIR mismatch que se llama, que se veía en los adultos con tumores IH mutados, acá se pueden ver también en los DINET. Otro tumor puede ser un ganglioma que produce epilepsia. Esto es un tumor glioneuronal, entonces, al igual que el DINET, tienen quistes, tienen un componente quístico muy prominente, ¿no? Después tenemos este nuevo tumor, el DIGONC, ¿no? Que también puede producir epilepsia. Y uno de los tumores característicos que produce epilepsia es el glioma angiocéntrico, ¿no? Y recuerden que tiene marcado edema perilesional. Miren este caso muy interesante, un paciente que viene por convulsiones. Este paciente vino le hicieron una TC y encontraron que tenía esta lesión y se consideró que podía ser un stroke. Se deriva y fíjense cómo no parece un stroke, no parece un infarto. ¿Por qué? Porque no compromete la sustancia gris y la sustancia blanca, está más centrado en la sustancia blanca, tampoco sigue un territorio vascular, y fíjense cómo esta lesión es marcadamente hiperintensa, con señal similar al LCR y cómo eh, presenta una supresión central en el FLAIR con un halo de señal hiperintenso periférico. Esto es similar a lo que se veía en los astrocitomas IDH mutados en los adultos, es el T2 FLAIR mismatch, que no está siempre presente, pero cuando está presente en un niño que tiene 5 o 7 años, tenemos que pensar que puede ser este tumor, ¿no? Este astrocitoma difuso con mutación M y B, ya característico, y no tiene refuerzo con contraste. Y bueno, un caso final
quiero mostrarle uno de la vida real que me llegó ahí en un turno. Yo revisé todos los tumores talámicos del Hospital de Londres, de Goch, y bueno, nunca había visto algo así, entonces fue interesante ponernos a prueba. Y bueno, era un tumor de línea media, ya, que presentaba una lesión no predominantemente quística, pero con componente sólido que reforzaba con contraste, pero a mí me llamaba mucho la atención eh, que tenía múltiples quistes, ¿no? A ambos lados. Fíjense cómo tenía muchos tumores quísticos y, bueno, la mayoría de mis colegas pensaba que por la ubicación este era un glioma difuso de línea media, pero yo vi tantos también de esos tumores que sabía que este no es el patrón difuso, hiperintenso, más que nada sólido, que se visualiza en los gliomas difusos de línea media. Y la presencia de quistes siempre nos tiene que orientar a un tumor glioneuronal. Y sobre todo cuando hay, bueno, acá hay uno que refuerza, pero acá hay otros quistes que ni refuerza, este es un patrón infiltrativo, así que yo pensé que era un tumor glioneuronal, me orienté más al DINET, que es el tumor que afecta más frecuentemente el tálamo, pero terminó siendo un tumor glioneuronal formador de rosetas. Y bueno, para finalizar las recomendaciones, bueno, para llegar al diagnóstico de los tumores pediátricos hay que usar toda la información disponible. La clínica, si tiene epilepsia, si no, cómo se presentó, si simplemente con aumento de la presión intracraneal, qué edad tiene, importantísimo para saber qué tipo de tumor puede ser, sobre todo para diferenciar tumores embrionarios. Historia familiar, si es que hay alguna mutación, si es que hay una neurofibromatosis, algo que nos oriente a algún tipo de tumor. La neurofibromatosis se asocia mucho a los gliomas, sobre todo la neurofibromatosis tipo 1. Las características de imágenes, como vimos, darle mucha bola a la difusión, también evaluar si es que hay difusión y no realza, característico de los tumores embrionarios. Bueno, aprender qué tumor es típico en cada edad, y también las características de imágenes típicas. Hay tumores que son característicos. Por ejemplo, el astrocitoma pilocítico, ¿no? Que no tienen restricción y tienen intenso refuerzo, pueden ser sólido-quísticos frecuentemente, pero también sólidos. El ATRT, que tienen marcada restricción a la difusión. Los tumores glioneuronales, que tienen mucho componente quístico. Los gliomas difusos de línea media también tienen características típicas. El DIC, ¿no? El ganglioma desmoplásico infantil, que les mostré un caso, tumores grandes, ¿no? En niños menores de 1 año, sólido-quísticos que pueden tener cola dural. Y otro característico, que que les he estado mostrando, que puede tener el signo del T2 flare mismatch, el glioma difuso MIB o MIBL1 mutado. Bueno, esto es más o menos un resumen de un artículo que escribimos, ¿no? Que se nos mandó a algunos de ustedes, así que si lo quieren revisar, ahí están en casi todos los casos y todo explicado con mayor profundidad. Muchas gracias bueno, esto es para el congreso que fui y este es para la médica que me invitó a escribir este artículo de Londres, que bueno, que hicimos un trabajo que considero que estuvo muy bueno, como sintetizar todos estos tumores. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por la clase de altísimo nivel. Sirvió como ordenar hartos conceptos y mostró imágenes típicas. Algunos de esos casos, creo que me tocó ver algunos con ustedes, sobre todo los DINET acá en el INCA, los idiomas de línea media, así que un poco lo que discutíamos día a día se vio como plasmado en la presentación, así que eso, enfatizar la buena disposición siempre a ayudarnos, y lo queríamos invitar a, si quiere estar presente en estas reuniones, a distancia sería súper útil para todos. Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí están preguntando algo. Bueno, Sí, gracias, chicos. Sí. Diga nomás. La leo mejor, Doc. La Francisca Venegas pregunta: ¿con qué grado de especificidad entrega el diagnóstico en la impresión del informe? O sea, yo trato de ser bien específico. A mí me gusta, los que han rotado ahí saben que me gusta ponerle el subtipo de tumor, o si que hay alguna mutación, que la imagen me orienta a una mutación, yo trato de ponerla.
Todavía, como genéticamente no tenemos confirmación, por lo menos en el hospital, bueno, va a ser difícil, sobre todo en los casos de los pediatras. En los adultos ya tenemos por lo menos el IDH1 para decir, pero yo trato de decir qué tumor es y qué subtipo. Pero como les digo, lo más importante es pegarle a la familia. Entonces, yo partiría, por ejemplo, si que veo un tumor embrionario, decir, bueno, tumor embrionario, considerar un ATRT, un tumor de rosetas multicapa. Pero primero, la familia del tumor. Eh, lo mismo con los gliones neuronales. Yo siempre en mi vida le he tratado de poner el subtipo de tumor, pero ahora ya es más viejo y con estas cosas que yo le pongo DNT, pero termina siendo uno de la misma familia, pero otro tipo, también empecé a ponerle primero la familia. O sea, impresiona tumor glioneuronal. Y si quiere, entre ellos, no sé, el más frecuente, el DNT. O si que tiene refuerzo entre ellos un ganglioma, pero siempre como ir poniendo primero la familia, que es lo que más orienta a los clínicos, a los patólogos, y también pueden hablarnos mucho del pronóstico de estas cosas. Y como le digo, muchos por ejemplo, incluso en los adultos le ponen glioma de alto grado. A mí me gusta ponerle, no sé, glioblastoma o glioma de alto grado, probablemente glioblastoma, o astrocitoma grado 4, según si veo algunas características u otras que me orientan a las mutaciones que tiene, porque ahora ya es casi nada histológico, es mucha mutación. Así que bueno. El Doc Araya levantó la mano, Doc, si quiere. Oye, te quería dar las gracias por la presentación. Estuvo realmente buena. Mucho gen que tenemos que aprender. Así que gracias. Ya, gracias Rodrigo, gracias por invitar. No, sí, Oye, ahora se viene, pero una cantidad de genes y está bueno empezar a verlo y a practicar, porque cuando lleguen ya tenemos que saberlo nosotros. Sí, aunque todavía no tengamos la confirmación en todos lados. Francisco, te quería preguntar en el hospital de Londres, porque Francisco estuvo meses en Bosch. eh, ellos también trataban de ser bien específicos en su informe, tratar de hacer como radiogenómica, como informar astrocitoma, HK3, Sí, o era más descriptivo. no, allá tratan de hacerlo mucho porque ellos también tienen mucha confirmación. Y son, o sea, eh, los tipos tienen coraje, o sea, le ponen la mutación. Y no solamente en tumores, o sea, ellos ven malformaciones de oído y dicen qué mutación puede ser por las características. La verdad que es bien impresionante de ver. Y sí, lo que da pena es que uno de repente lo puede decir acá, pero se va a quedar sin la confirmación. Pero yo creo que entre más nosotros le pongamos, seguramente más interés va a haber de los patólogos y de los clínicos de confirmarlo. Y lo interesante es cuando uno se encuentra con estas tumores que tienen estas imágenes características, como este MIB que les mostré, que tiene este Theodore mismatch, que es igual que el astrocitoma IDH mutado 5 de la 101P19Q del adulto. Que uno lo ve y dice, bueno, esta es la genética que tiene. Lo mismo pasa en el niño. Entonces, interesante de ver y después, en algún momento, ojalá que confirmarlo. Como les digo, en la clínica alemana hay confirmación de todo, pero hay poco tumor pediátrico. Entonces, esperemos que llegue también al sistema público en algún momento. Y usaban espectroscopía y qué valor le daban a la perfusión. Mira, muy poco, casi nada. Incluso cuando una vez llegó un paciente que le pidieron una perfusión, el jefe me dijo, ya Francisco, infórmala tú que tú tienes más experiencia, porque no hacen casi nada de perfusión y espectroscopía, muy poco. Espectroscopía
la hacen para enfermedades metabólicas. Pero para tumores, o sea, cada vez ha ido retrocediendo a lo básico. Y lo que más importa es el contraste y la difusión. Se comportan, como les dije, distintos a los adultos, que, bueno, tumores que no captan pueden ser de muy mal pronóstico. Entonces, esas son las herramientas que tienen. Se fijan en el edema perilesional, las características, la ubicación, la edad, la difusión y las características de imagen, incluyendo el contraste. ¿Qué perfusión usaban? Y por otra parte, ¿la difusión la medían o era más cualitativa comparando con la sustancia blanca? La primera, la perfusión, ¿me preguntaste? Perfusión usan bastante ACL. Usan casi puro ACL, incluso la que me preguntaron que yo evaluara era una Perfus de 2 estrellas, porque casi que no tenían, no tenían pacientes. Se hizo en un paciente particular que tenía, no me acuerdo qué patología era, pero parece que era algo también vascular, que le hicieron esa T2 estrella. Y el ADC no, es un análisis cualitativo, pero en el ámbito de investigación sí se usa cualitativo y se toman todos los valores de la ADC y se hacen histogramas. Si nosotros hicimos un estudio ahora de investigación de los tumores talámicos, y eso hicimos un histograma para tratar de diferenciar qué tipo de tumor puede ser, que ahí en el tálamo y en los ganglios basales puede tener a lo mejor mayor significancia, porque si es que somos capaces de diferenciar tumores de buen pronóstico y de mal pronóstico, también influye en cómo va a ir a operar esos tumores el cirujano, porque al ser una zona central del cerebro puede tener muchas secuelas, pero si un tumor muy agresivo, va a ser el cirujano igual más agresivo aunque deje secuelas, con esos niños para priorizar la sobrevida. Así que no, es bastante como nosotros lo trabajamos acá, ¿no? Cualitativo, bien cualitativo y evaluando todas las secuencias y dándole más énfasis a las secuencias básicas. Súper, gracias. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna duda, sino para finalizar la sesión. Bueno, enfatizar nuevamente los agradecimientos, que acá estamos con estos delegados de otras generaciones y Ya. permitirle No, nuevamente la disponibilidad y todo. dale, no, feliz. Yo cuando ahí también prepara alguna clasecita para algún congreso, curso, también les aviso, ¿ya? Si quieren, ahí tengo varias que he preparado.